Bienvenidos, bienvenidas a Espacio Diverso, un programa dedicado a la reflexión y el análisis de temas relacionados con la igualdad y la no discriminación. Una coproducción entre el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, y Justicia TV. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y sobre todo muy importante, el trabajo sexual. Nos interesa mucho sobre todo analizar por qué llamarlo trabajo, por qué regularlo, por qué reconocerlo como trabajo. Y para ello tenemos a tres invitadas que nos van a apoyar, a ayudar a hablar sobre este tema. En primer lugar tenemos a Natalia Lane, que es coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Geraldina, por la invitación. Gracias. A Lola Dejavu, que es trabajadora sexual trans y activista de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a las demás compañeras. Y a María Midori, que viene de la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, AMETS. Muchas gracias, María. Gracias. Pues les agradezco mucho que estén aquí y como decía yo en la introducción, nos interesa mucho hablar sobre el trabajo sexual y la importancia que tiene llamarle trabajo y sobre todo reconocerlo, regularlo y que las garantías y los derechos de las personas que se dedican al trabajo sexual estén garantizadas en ese sentido. ¿Por qué llamarlo trabajo sexual, Lola? ¿Por qué llamarlo trabajo sexual? Porque en realidad es un trabajo. La definición de trabajo es hacer una acción o algún tipo de servicios por un pago como tal. Nosotras lo hacemos, ¿sí? Por lo tanto, nuestras acciones, lo que hacemos, el acompañamiento, los servicios sexuales, eróticos, afectivos que damos, son servicios, nos pagan por ellos. Los ofrecemos, hay una oferta, una demanda y por lo tanto debe ser reconocido como un trabajo. Se le dice que es el trabajo más antiguo del mundo, lo cual primero sería una mentira. Primero hay otros oficios como la ganadería, la pesca, cacería y otro tipo de la agricultura y otras cosas como la sociedad empezó a prosperar. Pero hasta ahorita, en estos tiempos, todos los otras ¿cómo se llama? Condiciones que ya mencioné, sí son reconocidas como trabajos o como generadoras de empleos y tienen derechos, exceptuando a nosotras que somos las personas que ejercemos trabajo sexual. Claro. ¿Por qué no llamarle sexoservicio? Bueno, yo creo que la importancia, como bien menciona Lola, para hablar de trabajo sexual es porque se trata de una actividad remunerada donde hay un intercambio de servicios, es decir, pues un acompañamiento sexual, afectivo y erótico, y nosotras no estamos al servicio del cliente, sino más bien estamos en una actividad remunerada donde se nos paga una cantidad determinada. Evidentemente, en este intercambio de acciones existe un consenso, existe un acuerdo por parte del prestador o la prestadora de servicio, en este caso de una persona trabajadora sexual y un cliente o una clienta, ¿no? Claro. Entonces creo que lo importante de no nombrarlo como sexoservicio es porque apelamos a no construir imágenes y estereotipos de servilismo, ¿no? Claro. De que nosotras estamos sirviendo, digamos, de alguna manera como objeto a el cliente o la clienta, sino más bien es la prestación de una actividad remunerada con un acuerdo mutuo, ¿no? Claro, como un trabajo. Exacto. Prostitución. ¿Por qué no llamarle prostitución? Yo creo que todas estas palabras, prostitución o formas de definir como la misma actividad que prostitución, sexoservicio, trabajo sexual, obviamente, bueno, el lenguaje es importante, ¿no? Cómo se están nombrando las cosas, justo lo que viene mencionando Natalia con respecto a cómo se entienden los conceptos, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, prostitución es un concepto que ya está permeado de un montón de cosas negativas, tiene como ahí un halo oscuro que la hace una palabra que ya de facto uno empieza a pensar como todo esto que engloba la palabra prostitución, que incluye no solamente el trabajo sexual, sino como toda esta cuestión de explotación sexual o de trata con fines sexuales, etc., etc. Entonces, creo que por eso es como importante como tomar en cuenta esa carga en el lenguaje para poder discernir entre estos conceptos
y entender por qué es importante posicionarse desde la idea del trabajo sexual, por ejemplo, Claro. ¿no? Desde... Y el estigma que trae el tema de la prostitución. Sí, Lola, Mira, adelante. también hay una situación muy importante. Sí. Hablar de la prostitución es hablar de una manera muy ambigua, porque está desde la prostitución que es legal, Exacto. que debería de llamarse trabajo sexual, a la prostitución ajena o ilegal. Esto se llama trata de personas, entonces tampoco debería de llamarse prostitución ajena, es trata de personas, y así está considerado por acuerdos y por muchos organismos internacionales. Hablamos también de diferentes formas, por ejemplo, la prostitución infantil también es un delito, trata de personas de menores de edad con fines de explotación sexual o de explotación laboral o de otras muchas formas de explotarlos, pero son delitos. No podemos mencionar cada uno como si fueran igual. Y aquí es donde muchos movimientos de derecha o conservadores o la misma iglesia nos han englobado y nos han estigmatizado. Prostitutas, es raro que nos digan prostitutas, es más, de putas, y perdón por la palabra, no nos bajan. Sí, sí. Sí, entonces es una realidad y es un peyorativo que viene desde esa palabra. Entonces, ¿por qué seguir utilizando? En 1991, Ana María Casimiro, con Humanos del Mundo, ante la Cámara de Diputados, pidió que el término, como era muy peyorativo, contra de las compañeras, se cambiara sexo servicio. Desde entonces se le conoce como sexo servicio, se le empezó a conocer como sexo servicio, pero como bien lo menciona Natalia, no servimos a nadie, y la servidumbre tiene dejos de esclavitud. Entonces debemos de dejar de utilizar palabras que lo que hacen es ponernos una etiqueta, volvernos a criminalizar, a estigmatizar y sobre todo a perseguir. Sí. Porque todo lo que es estigma y discriminación viene en contra de nosotras. Y las personas trabajadoras sexuales, háblese de hombres o mujeres, de mujeres cis o mujeres trans, mujeres de cualquier diversidad, siempre vamos a ser las más golpeadas y violentadas. Puede haber muchos casos mediáticos de feminicidios, pero por las compañeras que han sido asesinadas, solamente nosotras hablamos. Sí. Nadie más habla de nosotras. Y por eso es la importancia de tener este programa. Y yo quiero recalcar algo. Cuando hablamos de trabajo sexual, estamos hablando de un trabajo voluntario que están haciendo personas mayores de edad por decisión propia, por decisión voluntaria, por una decisión libre. Y eso es lo que lo distingue, justamente como decía Lola hace un momento, de los delitos de trata, en donde siempre va a haber un tema de menores de edad, o sea, no hay menores de edad que realizan trabajo sexual, y mujeres u hombres que son obligadas a prostituirse. Y en este sentido es donde se utiliza la palabra prostitución, ¿no? Justamente, y este es el objetivo también de llamarle trabajo sexual, para dividir de manera muy clara y muy tajante lo que es un delito y lo que es una práctica voluntaria y libre. Pero aparte, Geraldina, hay que decir una cosa, la prostitución no nada más se da en la calle, en la vía pública. Hay muchas plataformas en las que se da, y no me refiero al trabajo sexual, porque también tenemos muchas plataformas, y creo que mis compañeros van a dar un poco más en ello, porque aunque no trabajamos en las mismas organizaciones, trabajamos en conjunto como población clave que somos y como población en grupo que deberíamos ser considerada de atención prioritaria en la Ciudad de México, y nos dejaron fuera de la Constitución. Este estigma y discriminación permeó hasta estos momentos que ni siquiera nos tomaron en cuenta para la Constitución. A lo que iba en esta cuestión de la prostitución es que, por ejemplo, ¿cuánta gente no vemos que cambia de partido? Y están prostituyendo sus ideales. ¿Cuánta gente no se vende por un puesto político, por un puesto en una empresa? Por muchas cosas. Entonces, ahí eso sí es prostitución. Sí. Porque nosotras, en cualquier momento, bien lo dijo Natalia, es un trabajo, es un servicio, y también es un contrato verbal que se puede acabar en cualquier momento. Si tú le dices, si no te parece lo que el cliente te está pidiendo y le dices, ¿sabes qué? No, aquí te devuelvo tu dinero o la parte que te corresponde porque yo cumplí con mi parte, y se acaba el contrato. Claro. Sí. Yo creo, adelante, Natalia. en ese sentido, que
Hay dos aspectos muy importantes que yo retomo de las compañeras, que uno tiene que ver con la carga moral que se tiene cuando hablamos de prostitución, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando se habla de prostitución, se está hablando de trabajo sexual libre, autónomo e independiente. Pero como justo lo comentaron, muchas veces se confunde con la trata de personas o la trata de personas menores de edad, que responde a una estructura de violencia que constantemente está explotando, no solamente de manera sexual, sino también de manera laboral y de otras formas a las personas, ¿no? Y en el caso de la carga legal, que me parece que es muy importante empezar a descriminalizar el término de trabajo sexual, porque muchas veces se piensa en el trabajo sexual como esta parte, digamos, en clandestinidad, ilegal, que tiene una carga negativa, por supuesto, y que también constantemente estamos siendo víctimas de abusos y violaciones a nuestros derechos humanos por parte no solamente de los elementos policíacos, ¿no?, sino también por parte de ciudadanía en general o incluso de las propias instituciones de impartición de justicia. Claro, sí, por supuesto. Y tiene importancia esto sobre todo porque, ya como decía Lola, no quedó el trabajo sexual en la Constitución. No obstante, el trabajo sexual no es ilegal. Entonces, en la medida en la que la Constitución protege el derecho al trabajo y no se pone a nombrar qué trabajos están protegidos, pues necesariamente está protegido el trabajo sexual en la Ciudad de México. Claro, hubiera sido deseable que entraran las trabajadoras y los trabajadores sexuales en el capítulo de grupos de atención prioritaria, por supuesto que sí. No quedaron, pero ahora el tema está en exigir el reconocimiento del trabajo como un trabajo, digamos, con todos sus derechos y con todas sus obligaciones. María, ¿querías decir algo? No, estoy escuchando, todo bien. Mira, creo que acabas de tocar un tema muy importante. Empezar a legislar y a reconocerlo, porque aunque aquí en la Ciudad de México ya hay un amparo que nos dieron, que se ganó gracias a una organización, bueno, a varias organizaciones civiles, entre ellas Brigada Callejera, Ángeles en Busca de Libertad, hay que reconocer a quienes nos ayudaron, impulsaron este amparo, y que gracias a este amparo se dio la resolución de reconocer el trabajo sexual como un trabajo no asalariado. Aún así, en estos tiempos ha habido, todavía a mediados de del año pasado, hubo una propuesta de ley dentro de la Ley de Justicia Cívica para criminalizarnos, para que la gente que ejerciera el trabajo sexual fuera detenida con unas multas que iban desde 700 pesos hasta más de 5,000 pesos, dependiendo de la delegación donde estuvieras o de lo que los jueces consideran, simplemente por el hecho de utilizar tu cuerpo como herramienta de trabajo. Sí. Porque, espérame, bueno, habla. No, justamente lo que nos comenta Lola es muy importante porque cuando hablamos de criminalización, no solamente se está criminalizando a las compañeras y compañeros que ejercemos el trabajo sexual, sino también se está criminalizando a los clientes, a quienes adquieren estos servicios, y también a las intermediarias e intermediarios, es decir, a las personas que rentan habitaciones de hotel o que tienen algún espacio dedicado al trabajo sexual, que si bien es importante, como lo menciona Lola, responder a todos estos agentes de explotación, a todos estos aspectos de explotación, donde muchas personas se ven obligadas a tener que realizar una actividad sexual por un beneficio de un tercero, es muy importante también reconocer que en el trabajo sexual también hay un espacio laboral muy importante, ¿no? Claro. Entonces, con la iniciativa presentada el año pasado, lo que se vulnera es también el derecho al trabajo que tenemos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas en este país. Pero aparte de eso, yo creo que la Constitución es muy clara en eso. La Carta de Derechos dice, tenemos derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Sí? Si dentro de los derechos sexuales yo quiero utilizar mi cuerpo como herramienta de trabajo, es mi derecho. También tengo el derecho a la autodeterminación, a que yo elija mi trabajo, a que se me respete y se me proteja por el Estado, por el trabajo que yo elegí. Pero aparte, tengo el derecho a desarrollar mi personalidad. Yo, por ejemplo, Lola de Yabú como tal, si yo no hubiera ejercido trabajo sexual, que te voy a decir una cosa, aquí también entramos de repentes a ambigüedades o a necesidades que esperemos que en un momento acaben. Yo, por ejemplo, empecé a ejercerlo a los 15 años. ¿Y por qué te lo menciono? Porque hace rato tú lo dijiste.
no, según la definición, no debe ser considerado como trabajo. Pero cuando te corren de tu casa y no te queda otra cosa como para subsistir y encuentras esa puerta, dices, de aquí soy. Y gracias a que yo ejercí trabajo sexual y me violaron mis derechos, estudié preparatoria, universidad, he ido a 3 continentes ya, a más de 20 países, he hablado en organismos internacionales sobre nuestros derechos, no solamente como población trans LGBT, sino también como poblaciones de mujeres y trabajadoras sexuales, migrantes y muchas poblaciones más. Entonces, para mí el trabajo sexual me ha dado esa oportunidad. Como dice Natalia, es un campo muy abierto que la gente todavía lo ve con doble moral. Esta cuestión de, por ejemplo, decir, yo tengo derecho a abortar, pero no puedes utilizar tu cuerpo para sacar dinero por sexo. Claro. Porque entonces tú eres parte del patriarcado. Entonces, ¿dónde está la lógica? O que nos dices, eres parte del neoliberalismo o estás replicando toda esta cuestión patriarcal. ¿Cuántos trabajos no forman parte de una o cultura cuántos trabajos no capitalista? necesitas ejercerlos para subsistir? Sí, Porque dicen que lo nuestro no debería ser considerado cuando es una forma nada más para sobrevivir. Pues ¿cuántos trabajos no lo son? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que hay una forma muy particular en la que se narran las historias de trabajo sexual que bien mencionan, que tiene que ver con esta parte de que el trabajo sexual es un espacio vacío, oscuro, profundo, donde no hay posibilidades de alegría, ¿no? Y yo escucho a compañeras como Lola, compañeras como María, y escucho sus historias y me doy cuenta que también son historias de resistencia, historias donde hay alegría, donde hay felicidad, donde hay apuesta política, donde las compañeras cada vez estamos más politizadas, y a mí me genera un poco de curiosidad cuando las personas dicen que nosotras estamos explotando nuestro cuerpo. Yo creo que en las dinámicas capitalistas, la modernidad, me parece que yo veo más explotación en un trabajador que tiene que estar durante largos periodos expuestos a condiciones laborales infrahumanas, que se exponen a 10, 12 horas de trabajo. Eso para mí, bajo estas dinámicas capitalistas, me parece mucho más explotativo que hablar de aquellas compañeras y compañeros que por decisión libre, autónoma e independiente decidimos ejercer el trabajo sexual. Creo que las historias que conllevan al trabajo sexual también se tienen que ver desde otra perspectiva, que no tiene que ser la lacrimógena, la amarillista y la triste. También hay posibilidades de alegría en el trabajo sexual y yo lo veo con mis Y compañeros. de gozarlo. Y de gozarlo, y claro, y del disfrute y del placer de nuestra propia sexualidad. Por supuesto. Tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos a conversar sobre todo esto. Muy bien. Muchas gracias. No le cambien. ¿Qué tal? Estamos ya de vuelta aquí en Espacio Diverso. Estamos hablando sobre trabajo sexual, la importancia de reconocer este trabajo como un trabajo voluntario que se realiza de manera libre y decidida y de su regulación. Nos acompañan 3 invitadas muy importantes, muy especiales, y pues estábamos hablando justamente sobre cómo se ejerce el trabajo y empezar a desmitificar, digamos, esta perspectiva obscura, como la llamabas, de la tristeza y de pues sí, de un ambiente estigmatizado y lleno de violencias, ¿no? Me gustaría que siguiéramos platicando sobre esto en este corte. Yo creo que... Mira, ahora que estaban hablando de esto, justo lo que estaba diciendo Natalia, de cómo alrededor del trabajo sexual se crean como un montón de imaginarios muy oscuros, estaba justo pensando cómo fue que yo llegué al trabajo sexual, y la verdad es que yo llegué de la forma en la que conseguí muchos otros trabajos, ¿no? Cuando yo empecé, todavía no entraba en vigor la Ley General de Trata. De hecho, cuando entró en vigor esa ley fue de las primeras veces que yo percibí como una política pública impactaba en mi vida. Y recuerdo que cuando yo empecé, todavía se podían hacer estos anuncios en el periódico de servicios sexuales, y había muchas casas de citas en aquel entonces. Vi un anuncio, vi que decía que solicitaban chicas, yo tenía 19 años, y llamé
por teléfono. Y así, tal, o sea, fue como súper normal. O sea, me contestó una mujer, me preguntó que si ya había trabajado de esto antes. Le dije que no, que era la primera vez. Y me dijo, ¿ya sabes de qué se trata? Le dije que sí. Me dijo, bueno, sí, bueno, ella me explicó de todas maneras, aquí damos servicios sexuales, bla, bla, bla. Me explicó una serie de condiciones como un horario y qué sé yo. Y me dijo, puedes venir cuando quieras, te doy la dirección. Y ya, o sea, yo fui, recuerdo que solo me pidió como que llevara una identificación para acreditar que era mayor de edad. Y ya, fue todo. Entonces, y dentro del trabajo también es como, bueno, una llega ahí también. No quiere decir que porque una se decidió a dar el paso de entrar al trabajo sexual, quiere decir que ya se sacudió toda esa serie de estigmas que traemos precargados a partir del imaginario del que estamos hablando. Y yo entré al trabajo sexual todavía con esa carga, ¿no? Y cuando entras con esa carga vas reproduciendo ciertas cosas, ¿no? Como estas ideas de que el que paga manda, o una serie de cosas que tú sobre la marcha tienes que ir rompiendo. Y pues yo lo fui rompiendo a partir de que me fui politizando, ¿no? A partir de que trabajé 3 años en casas de citas y de pronto entra en vigor esta ley que se supone que es una ley para proteger personas y en realidad lo que hizo fue que creó un vacío en el que ya se cerraron espacios de trabajo y muchas tuvimos que emigrar. Muchas migraron algunas fueron a las calles, algunas otras se fueron a internet, Sí. Algunas otras se fueron al Estado de México a trabajar en no sé, a fichar o cosas Cachimbas. así. Ajá, entonces, cuando el Estado de México pues es un lugar como bien peligroso también, ¿no? Claro. Entonces, en muchas, precisamente el clandestinizar el trabajo sexual Justo, sí. nos orilla como a irnos a lugares todavía más clandestinos, más peligrosos. Que es justamente la importancia de la regulación y del reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, ¿no? Porque en la medida en la que se desprotege a las personas que lo están ejerciendo, pues justo eso, ¿no? Se va a la clandestinidad, se va ahora sí a lo oscuro, en donde no hay manera de proteger. Claro. Justamente era otro tema de los que queríamos platicar. Ahorita en el corte estábamos conversando sobre el tema de la criminalización del trabajo sexual que se había bueno, pues redictaminado en la Ley de Justicia Cívica de la Ciudad de México y la que se presentó, se habló sobre la criminalización de los clientes. Mira, ahí yo primero que quisiera volver a retomar lo que pasó cuando quisieron criminalizarnos a nosotras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta iniciativa de querer criminalizarnos que se hizo el año pasado por los diputados de Morena y el PAN, ¿qué fue lo que pasó? Impactó directamente en otras ciudades. Por ejemplo, ahorita está el bando de policía y buen gobierno, porque así se llaman los reglamentos locales, no son leyes, Sí. son reglamentos. Por ejemplo, el de Mérida, que salió en base a eso y donde podían detener por faltas a la moral a cualquier persona que estuviera incitando a ¿cómo se llama? O ofertar servicios sexuales. Entonces, cuando lees esa ley, tú dices, bueno, entonces una terapeuta sexual, una psicóloga que esté hablando, entonces ya la pueden detener. O, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un bailarín, un modelo, un actor, lo van a poder detener porque, perdón, pero todo está sexualizado. O sea, si creemos que un obrero no utiliza su cuerpo para poder trabajar, aunque sea cargando los ladrillos, o una doctora no utiliza su cuerpo para sus manos o demás para hacer sus funciones, entonces el trabajo lo estamos viendo bajo moral. Entonces salen esas iniciativas y en muchos estados somos el peso de cambio, somos a quien primero golpean, pero aparte de quien más ganan dinero. ¿Por qué? Porque es más fácil llegar y detenernos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Zapopan, Jalisco, y en Guadalajara hay una zona donde se junta Zapopan, Guadalajara, yo no me acuerdo cuál es otra ciudad, pero son 3 ciudades que se juntan en una esquina. Entonces, cuando venía la policía de Guadalajara, te brincabas a Zapopan, y cuando venía la de Zapopan, te brincabas a la otra, y así estabas toda la noche, que es por donde está Plaza del Sol. Ajá. Pero por tope,
Si te agarraba la policía tenías que darles 750 pesos. Y te estoy hablando de hace casi 15 años, ¿eh? Ahorita no sé en cuánto esté la cuota. Pero si te detenían la primera vez, pagabas 1,500 pesos de multa para poder salir a las 36 horas. No para salir inmediatamente, no, para salir a las 36 horas. La segunda vez que te agarraban, se iba duplicando y así se iba duplicando cuando decías, oye, pues ya mejor compro una casa dentro de los separos, me sale más barato. Claro. Y así han sido las iniciativas. Sí. Y ahora pretenden quitarnos a los clientes, hacer este modelo nórdico que se ha estado reproduciendo en varios lados, donde, ok, bueno, respetamos a las mujeres u hombres que quieran ejercer el trabajo sexual, pero a cualquier cliente que se les acerque lo metemos al bote. Claro, no, pero además eso es peligrosísimo porque traslada el centro de la negociación, ¿no? Claro, a mí me llama mucho la atención con lo que comentan las compañeras, cómo tanto la ley de cultura cívica presentada el año pasado que criminalizaba a los clientes, a los intermediarios y a las trabajadoras sexuales con criterios realmente absurdos y abstractos, ¿no? Que tenían que ver con criterios que podían determinar los propios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o los impartidores de justicia. Y también la Ley General de Trata, me llama la atención cómo estas propuestas legislativas pues impactan nuestras vidas, ¿no? Sí. Creo que cuando hablamos, a mí me gustaría hacerle un llamado a los legisladores a que entiendan que estas leyes se traducen a vidas, se traducen a dignidades, se traducen a violaciones de derechos humanos. Y contemplar que también los sujetos y las sujetas estamos atravesadas justo por un lenguaje de derechos humanos que utilizamos nosotras que tiene que ver con el concepto de interseccionalidad, ¿no? Aquí tenemos dos grandes, maravillosas mujeres trans, mujeres cisgénero, que ejercen de maneras muy diversas el trabajo sexual. El trabajo sexual se puede ejercer en la calle, en el espacio público, pero también en muchos casos se sigue ejerciendo en casas o en centros nocturnos o de recreación, o también se ejerce vía redes sociales o en plataformas digitales. Y es importante que estas leyes contemplen todas esas especificidades porque están respondiendo a una realidad que ya nos alcanzó, ¿no? Claro. Creo que mucha de la reacción que tienen los grupos ultraconservadores que mencionaba Lola, de los partidos políticos, de los grupos extremistas religiosos, es justo... Y justo de los feminismos y de las pseudofeministas abolicionistas que hablan de prohibicionismo, tiene que ver justo con no contemplar y no mirar las diferentes realidades que vivimos las personas y todas las personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer trans como yo, que vive en la ciudad, ejerce el trabajo sexual en la calle, o cuando una compañera como María está ejerciendo el trabajo sexual por vía redes sociales o vía webcam, o la compañera Lola ejerce el trabajo sexual en su casa o en algún otro espacio? Es reconocer que todos y todas las ciudadanas están teniendo condiciones laborales precarizadas en este caso, ¿no? Y es precarizadas y aparte criminalizadas en la clandestinidad. Entonces es importante que estas propuestas legislativas justo contemple nuestras voces. Y hace rato hablábamos de que nada sin nosotras, nada sin las trabajadoras sexuales. Cuando se presente una iniciativa, se tiene que contemplar a las y los trabajadores sexuales. Sí, sí, por supuesto. Y es muy importante eso que decías hace un momento. Me gustaría retomarlo, porque desde el abolicionismo se piensa que de un plumazo se puede prohibir el trabajo sexual sin tomar en consideración que existen personas detrás que están ejerciendo ese trabajo sexual y que no solamente quieren continuar ejerciéndolo, sino que en muchas ocasiones es lo que hacen, ¿no? Y entonces pensar, digamos, de una manera un poco ilusa que se protege a las personas que están ejerciendo el trabajo sexual a través de su prohibición, pues me parece que es una mirada que no toma en cuenta la realidad. Mira, es mandarnos al matadero. Sí. Es mandarnos al matadero. Nosotras de repente no vamos a eventos feministas porque te encuentras a estas abolicionistas o TERF o la verdad, como dijo la compañera, pseudofeministas, porque yo no sé, yo no tendría la soberbia para hablar por el derecho de las demás personas. O sea, perdón, a lo mejor puedo tener una agenda muy interseccional,
en derechos y hablar de todas las poblaciones, pero yo no diría, yo tengo más derechos o yo que estoy desde este lado, tengo que hablar por ti y Una tú te postura callas. paternalista, ¿no? Exactamente, y ni paternalista, o sea, es criminalizadora, es violadora de derechos humanos. O sea, no te puedes decir defensor de derechos humanos si nos estás violando los derechos humanos. Es una cuestión muy importante que sí debemos retomar porque como la Constitución de la Ciudad de México, la que hasta ahorita se considera la carta más avanzada en derechos, nos dejó afuera. Gracias a estos grupos conservadores y a este tipo de movimientos. Cuando somos y hemos estado aquí, hemos estado trabajando, las personas que hacemos trabajo sexual, estamos aquí desde antes que cualquiera de estas personas estudiara, tuviera un puesto. Es más, desde que se crearan las leyes, siempre hemos estado nosotras trabajando, sobreviviendo y seguiremos haciéndolo porque somos personas revolucionarias. A lo mejor ya no nosotras, tampoco somos eternas. Claro. ¿Sí? Y aparte no nos reproducimos. Ah, importante. Ningún legislador es hijo nuestro. Es verdad. Y yo agregaría a lo que comenta la compañera Lola sobre esta remembranza histórica. Hay que recordar que el movimiento por la defensa de los derechos humanos de las personas LGBT lo iniciaron dos compañeras transexuales, migrantes, trabajadoras sexuales. Marsha B. Johnson y Silvia Rivera en Stonewall, en las disputas de Stonewall con la policía y los enfrentamientos, fueron las compañeras trabajadoras sexuales trans quienes se pararon en el espacio público a defender los derechos de toda la población sexodiversa. Eso es muy importante, tener en cuenta la memoria histórica. Y creo que una de las particularidades que tiene el trabajo sexual es que es autogestivo y es autónomo. Por eso nosotras hablamos mucho del concepto de libertad, autonomía e independencia en el trabajo sexual, porque creo que la lucha que tenemos las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales no dista mucho de la lucha que tienen las compañeras feministas por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Claro. Por el aborto, por sistemas de salud que las ayuden a que no nos maten. Y creo que en ese sentido, lo que comenta Lola sobre la violencia estructural que está permanentemente permeada en las trabajadoras sexuales, a veces se invisibiliza. ¿Por qué? Porque cuando una mujer trabajadora sexual es asesinada en una habitación de hotel, cuando una mujer trabajadora sexual es violada, es torturada, es golpeada, jamás se contempla eso como un feminicidio o como violencia de género. Claro. Creemos que las trabajadoras sexuales, que la violencia a las trabajadoras sexuales es nula o que es baja en relación a la violencia que puede sufrir una ama de casa, una estudiante universitaria. Creo que justo en esta época y justo en este momento en el que estamos hablando sobre el derecho que tenemos las mujeres de vivir sin violencia, también tendríamos que contemplar a las mujeres que ejercemos el trabajo sexual. Claro. Porque además se piensa que nosotras recibimos todo ese tipo de agresiones porque ejercemos el trabajo sexual. Exacto. Y en realidad pasa porque somos mujeres. Claro. No tiene que ver lo otro, ¿no? Sí, por supuesto. Y que además se entiende, digamos, como parte del prejuicio, del estigma, claro, que está justificado. Porque son trabajadoras sexuales, se puede hacer lo que sea con sus cuerpos. Los mismos movimientos que han querido salvarnos, porque dicen que nos quieren salvar. Sí. ¿A quién salvan? Sí. O sea, no entiendo esa parte, pero esos movimientos que nos han querido salvar nos han cosificado. Gracias a esos movimientos nos ven como vaginas caminando, anos caminando, bocas caminando, manos caminando, pechos caminando y no nos ven como sujetas de derecho. Con autonomía. Y con autonomía, exactamente. ¿Sí? Piensan que solamente dedicamos a servirle el placer sexual de las demás personas. Disculpen. ¿Cómo pueden hablar de eso si nunca lo han ejercido? Cuando se paren en una esquina y empiecen a ejercerlo y vean todo lo que podemos hacer sin necesidad de una penetración, sin necesidad muchas veces de una masturbación o un sexo oral, entonces entenderán por qué nuestro trabajo sí es un trabajo. Y de hecho, el sentido social que menciona Lola es muy importante porque particularmente hablando sobre mi experiencia en el trabajo sexual, yo les puedo decir que he tenido la posibilidad de conocer a muchos hombres y mujeres
realmente valiosos. Creo que hay ciudadanos y ciudadanas que son personas éticas, que son personas responsables, con las que llegamos a un acuerdo consensuado, donde sí, por supuesto, hay dinero de por medio, pero también hay un acompañamiento. Y creo que a veces también, como lo menciona Lola y María, nosotras también a veces fungimos como trabajadoras sociales, ¿no? Porque también estamos con esta función social de que las personas que se acercan a nosotras a adquirir nuestros servicios también se sientan acompañadas, apapachadas, que se sientan escuchadas, ¿no? Creo que también es entender que el trabajo sexual no solamente estamos hablando de genitales o estamos hablando de sexo, sino que también estamos hablando de relaciones afectivas y algo que nos compete a todas y todos de relaciones humanas, ¿no? Sí, muy importante. Me gustaría que ahorita, después de este corte, platicáramos sobre todo cómo impactan los temas de seguridad, de justicia, de salud. No le cambien. Bien, pues estamos de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre trabajo sexual. Y justo este último bloque del programa queremos dedicarlo a hablar sobre los estigmas, la discriminación que se sufre en el acceso a los derechos, en el acceso a la justicia, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, en general las violencias institucionales. Bueno, Lola. yo empezaría rápidamente. Te voy a hablar desde mi experiencia. A la semana desde que yo empecé a ejercer trabajo sexual, a mí me habían detenido, me habían paseado por toda la ciudad en donde yo trabajaba, exhibiéndonos con megáfonos las patrullas, diciendo aquí vienen los putos que están propagando el SIDA en tal calle que era donde trabajábamos. Después de eso nos metieron antes de meternos a barandillas o a las celdas que tiene la institución policíaca, nos violaban entre todos los policías, te pasaban a lo que sería aquí el torito, allá son las borrachas, te volvían a violar la gente que estaba detenida. En el caso de la ciudad donde yo trabajaba, estaba junto al penal, entonces los mismos policías te llevaban y te vendían con los que estaban adentro. Y eso era simplemente para darte una lección, porque ejercías el trabajo sexual. Yo en lo personal, por ejemplo, puse quejas contra los policías por esas detenciones arbitrarias, esas violaciones de derechos humanos y esas violaciones que me hicieron, porque la verdad te juro que después de las 300 dejé de contar. O sea, te puedo decir que a mí ningún cliente me ha violado, pero los policías sí. Gracias a que puse esa queja, a mí me intentaron asesinar. Que hoy por hoy, después de 21 años, cuando yo acudí al hospital de esa ciudad, salió el médico de guardia, viendo que mi pierna estaba partida en dos con los huesos de fuera, me dijo, retírese por favor, personas como usted no las podemos atender porque nos puede contagiar de SIDA a los demás compañeros, a los demás enfermos, vaya, vístase de hombre, casi me dijo, cásese, tenga hijos, demuéstreme usted que es un machito, para poderlo atender, y si se dedica a la prostitución, en ningún hospital lo van a atender. Entonces yo me tuve que retirar. Vivo con una discapacidad en mi pierna. Tengo daños que se me han hecho crónico-degenerativos y que me van a seguir afectando y que en un momento pueden llegar a matarme, gracias a toda esta violencia que ha habido. Y lo vuelvo a insistir, no fueron los clientes, no fue la sociedad, fueron las instituciones, fueron los medios de comunicación que cada vez que nos subían a estas patrullas nos tomaban fotos y nos subían a los periódicos diciendo aquí están la banda de homosexuales idosos y drogadictos cuando eran compañeras, aquí están las putas y viven en tal lado, y así salíamos en los medios de comunicación. Y lo peor es que seguimos saliendo, nos siguen golpeando, nos siguen violentando. Las instituciones de repente no nos toman en cuenta. Pues podemos tener muchas reuniones, y creo que también ahorita Natalia puede hablar muy bien de eso,
por ejemplo, de los asesinatos de nuestra compañera Paola y Alessa Flores, que hoy por hoy siguen sin ser detenidos los asesinos. Es más, los soltaron. Teniéndolos, los soltaron, como muchos casos más que hay, y sigue hoy en día que no le han dado una respuesta. Y ha habido ahorita, por ejemplo, falta de posicionamiento de la ombudsperson de la Ciudad de México en el tema de trabajo sexual. Nacheli Ramírez no ha salido a decir que somos personas y que tenemos derechos humanos y que tenemos derechos laborales. Y así te puedo hablar de muchas instituciones donde hay iniciativas de legisladores para proteger nuestros derechos, pero al mismo tiempo hay un movimiento amplio que les impide o que está en contra de estas iniciativas, y es una mayoría. Entonces, esa violencia institucional la vivimos prácticamente desde que salimos, desde que nos subimos al metro, porque también la gente no entiende que no solamente en la Ciudad de México, sino en todos los demás municipios de la República Mexicana, ser una persona trabajadora sexual no es solamente para nosotras un trabajo, se convierte en una identidad, claro. Porque los mismos policías que te ven en la noche trabajando en una esquina y te ven en el día, te pueden detener, te pueden golpear, te pueden asesinar. O igual, si un cliente te vio en la noche trabajando en una esquina, en el día, si te ve, te puede decir, oye, me interesa un servicio tuyo. O sea, somos trabajadoras sexuales las 24 horas del día. Claro. En nosotras está decidir si nos vamos con el cliente o no, pero para los policías somos trabajadoras para violarnos nuestros derechos, vivir de nosotras y vivir de nuestros clientes. Totalmente. A mí me parece muy grave lo que comentan las compañeras y lo que comenta Lola, porque nosotras desde el Centro de Apoyo a las Identidades Trans hemos identificado graves violaciones a nuestros derechos humanos, a los derechos de la población que ejerce el trabajo sexual en la Ciudad de México, y que tiene que ver con 3 áreas. El área de salud, cuando justo se niegan los servicios no solamente de prevención de VIH, VPH, ITS y otras enfermedades que son consideradas o infecciones de transmisión sexual, porque a veces se tiene esa idea de que las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales son quienes portan las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, cosa que es totalmente errónea de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, con datos de los sistemas de salud de México y de América Latina y de Censida. Entonces, no solamente se centra en negar el servicio a las compañeras, sino tampoco hay un acompañamiento integral a su salud, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando una trabajadora sexual tiene una enfermedad crónica degenerativa? ¿Qué pasa cuando tiene problemas ortopédicos? ¿Qué pasa cuando una compañera o compañero tiene problemas gastrointestinales? Es decir, mirar la salud de las trabajadoras sexuales es mirarla de una forma transversalizada, ¿no? Donde no solamente hablemos de ITS y de VIH, sino que también hablemos de una salud integral como cualquier otra ciudadana. Y en el caso de seguridad y acceso a la justicia, creemos que hay graves violaciones a derechos de las trabajadoras sexuales especialmente, porque desde el primer momento, como bien lo menciona Lola, que nosotras nos acercamos a querer presentar una queja, algún elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, algún policía, alguna patrulla, encontramos el prejuicio y el estigma, ¿no? De decir, ¿qué hiciste para que te golpearan? ¿Qué hiciste para que te violaran? ¿Qué hiciste para que te abusaran sexualmente? Y a partir de ahí, la cadena va creciendo con los agentes del Ministerio Público que no quieren tomar las declaraciones de las compañeras trabajadoras sexuales, y hasta esta cadena llega hasta los jueces y los sistemas de impartición de justicia más altos, ¿no? A las jueces y a las juezas y a los jueces que no pretenden y no les interesa legislar sobre derechos de las compañeras trabajadoras sexuales. Entonces creo que es muy importante que los legisladores y que la ciudadanía en general tengamos mucha atención en esas áreas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? Que es seguridad, salud y acceso a la justicia, porque solo de esa manera vamos a encontrar justicia restaurativa, servicios y ser incluidas en programas sociales y acceso también a una ciudadanía, como bien lo decía Lola, una ciudadanía plena, digna, en donde podamos ser sujetas y sujetos de derechos. Sí, por supuesto. María. Pues en cuanto a la violencia institucional,
Bueno, como te decía hace rato, esta política pública cuando se hizo lo de la Ley General de Trata, pues yo la resentí como muy claramente en el sentido de que yo cuando tenía un año ya trabajando, un mes trabajando en esta casa de citas donde te digo que comencé, llegó un operativo. Pues era obviamente la primera vez que a mí me pasaba esto. Y pues para mí todo me recuerdo que fue, no entendía nada porque obviamente no era el protocolo que debía hacer, ¿no? Recuerdo que llegaron, la dueña de la casa, o quien en ese momento me contestó el trabajo, me contestó el teléfono y me empleó después, era una señora que ella también trabajaba. Ella también ofrecía trabajo sexual en la casa y bueno, en este asunto de la criminalización no solamente nos toca a nosotras y a los clientes, sino también a la gente que está trabajando ahí, ¿no? Que la que limpia la casa, el que cuida la puerta, si hay alguien que nos cocina, quien nos cocina, también se lo llevan, ¿no? Entonces, como nosotras todas éramos pocas mujeres, éramos 4 mujeres que estábamos ahí laborando y recuerdo que nos dijeron que íbamos a rendir una declaración. Obviamente todas dijimos que estábamos ahí trabajando, que nadie nos cooptó, que nadie nos engañó, todas llegamos ahí por decisión propia, pero ahí apareció la extorsión. Que no eran forzadas. Ajá, y ahí apareció la extorsión, como si tu familia no sabe a qué te dedicas, les vamos a decir porque... Y si no... Va a salir en los medios. Sí, y si no me firmas esta declaración que dice esta otra cosa, que dice que ellos que ellos te estaban ahí obligando, que tú estabas ahí obligada, que no sé qué, pues entonces tú también te vas para adentro, ¿no? Mucho terror psicológico. Claro, entonces yo obviamente estaba súper asustada. Y yo veía que mis compañeras ya no la pensaban mucho, ¿no? Dijeron, está bien, firmo, ¿no? Claro. Entonces, y eso es como, eso me pasó varias veces en el trabajo, ¿no? Pero incluso cuando no estás ejerciendo el trabajo sexual también pasan cosas, ¿no? Yo hace 2 años sufrí un intento de violación en un taxi y yo iba regresando de un evento que tenía justo que ver con activismo respecto al trabajo sexual y traía yo unos materiales que venían ahí, pues trabajo sexual, ¿no? Y los venía cargando. Entonces, el taxista de alguna forma se dio cuenta del material que yo llevaba y empezamos a hablar del tema. Y el asunto es que hubo un momento en el que él intentó hacer algo, se bajó, se orilló y se pasó a la parte de atrás y me atacó. Cuando yo fui a poner la denuncia por lo que pasó, me dijeron que yo explicara cómo habían sido los hechos y yo en algún momento dije que pues veníamos platicando y que yo le venía contando que venía de un evento de esto de trabajo sexual y bla, bla, bla. De culpar. Y ellos lo tomaron como que yo le di como si yo le hubiera dado el consentimiento para que hiciera lo que hizo, ¿no? Entonces, ¿cómo justo el estigma y todo esto, la discriminación y esto, opera hasta cuando ni siquiera estás trabajando, ni siquiera recibiste la agresión trabajando? Sí. Y si, por el simple hecho de que digas que eres trabajadora sexual, ya, o sea, todo eso se va replicando, justo. Claro, yo pienso como mucho en el caso que nos compartían María y Lola, en esta parte de la revictimización, que no solamente pasa en los casos que tienen que ver con abuso sexual o incluso feminicidio o violaciones a mujeres, sino también cómo esta revictimización opera siempre en todas aquellas personas que somos víctimas de algún delito, ¿no? A mí me parece muy importante también nombrar que en el caso de las mujeres trans, hay un doble estigma y una doble revictimización hacia nosotras, ¿no? Lola mencionaba que en algunos casos las personas que estaban atendiendo su denuncia la estaban tratando en masculino o la malgenerizaban, utilizaban palabras peyorativas como joto, puto, maricón, que son palabras que constantemente tenemos que vivir las personas trans en el espacio público. Creo que si algo hemos tenido que aprender a sobrellevar en nuestra vida las mujeres trans ha sido justamente el tema de la transfobia, del prejuicio, del odio, y me parece que también ahí los medios de comunicación tienen una responsabilidad social muy importante. Por eso cuando salen casos como los de Ingrid Escamilla, cuando salen casos como los de Paola Ledesma, Alessa Flores
y otros casos de feminicidios o de violencia sexual a mujeres o violencia física, también los medios de comunicación tienen una responsabilidad de, uno, no malgenerizar a las personas, en el caso de las personas trans, de las mujeres trans, no negar la identidad de género de las personas, tampoco revictimizar a las víctimas que fueron justamente las trabajadoras sexuales, pero también las amas de casa, pero también las estudiantes. Creo que hay una narrativa del dolor como una especie de espectáculo mediático en periódicos locales, en periódicos nacionales, y estamos hablando de que se está lucrando con el dolor, con la vida y con la dignidad de las víctimas. Creo que es importante que también dentro de esta violencia institucional nombrar a los medios de comunicación como un agente importante, y creo que por eso... Exacto, por eso creo que es muy importante y felicito justamente este programa porque trae estos temas que son para visibilizar, ¿no? Claro. Que sean un granito de arena para poder quitar esos prejuicios y ese dolor que atravesamos las personas, ¿no? Por supuesto. Sí, tú querías decir algo, Lola. Mira, lo más importante es, al igual de como lo que le pasó a María Midori, o casos como los míos, ¿cuántos casos no hay ahorita de personas detenidas? De personas que quisieron juntarse y defenderse hasta estas violencias institucionales y estas violencias sociales, porque sí, también nos faltó eso, porque muchas veces sí, sufrimos violencias, no son tan constantes como la gente los pensara, pero de repente de unos chamacos estúpidos que de repente se pusieron tomados y pasan y te avientan huevos cuando estás trabajando en una esquina, botellazos, o con estas pistolas del gotcha que duelen horrible y te dejan las marcas casi de por vida. Total. O sea, no solamente en esas ocasiones que hemos sufrido violencia, nosotras hemos tenido esa necesidad de reunirnos. Y cuando realmente empezamos a reunirnos y sabes que prefiero contratar a alguien que me traslade de aquí al hotel y yo le voy a pagar o todas les vamos a pagar para que lo tengamos como chofer ya autorizado y que él nos tiene que defender o contratar a alguien que nos defienda, por ejemplo, sabes que no me quiere pagar o ya quiere hacer otras cosas que yo no quiero, entonces deténlo o llama a la patrulla. Es ahí cuando dicen, trata de personas. Sí. Claro. ¿Sabes qué? Tú estabas al frente de esas mujeres, las tenías trabajando y ya firmaron todas en contra tuya y tú eres la tratante mayor, tú eres la lady, tú eres la madrota. Sí. Y hay casos así. Sí. Hay casos así actualmente que tenemos gente detenida. Yo tengo a una pareja de una chica trans que era herrero en un hotel cuando llegó el operativo y según ellos hubo trata de personas. Entonces él, por haber estado ejerciendo su trabajo de herrería en el hotel, fue detenido y todavía eso te estoy hablando de 2016. Y es fecha que todavía está detenido por trata de personas. U otros casos, como el de Alejandra Gil, donde decían, ha tenido, que era la madrota de Sullivan, ha detenido más de 4,000 mujeres y solamente tiene una denuncia. Claro. O sea, es cuando dices, a ver, ¿dónde está la congruencia? Porque si ella las violentaba y demás, ¿y por qué la mayoría de las chicas siguen trabajando y siguen ellas? Ahora sí, lo difícil ha sido tener que contratar ellas personalmente a cada uno de los taxis o de la gente que los cuida para poder sobrevivir. Entonces, hay que tener cuidado con la ley de trata de personas porque se hizo muy ambigua. Hay muchas partes violatorias a derechos humanos, pero sobre todo, ¿cuándo nos preguntaron a nosotras? Se está usando para criminalizar el trabajo sexual, que lo que hay que combatir es la trata de personas. Y no somos parte del problema, ¿eh? No, claro. Pero sí somos parte de la solución. Sí, justo. Claro que sí. Se nos acabó el tiempo, pero yo quisiera cerrar con una reflexión. La importancia de reconocer el trabajo sexual como trabajo y la importancia de regular el trabajo sexual para justamente quitar estos estigmas, remover las prácticas discriminatorias de las que son. Muchas gracias. Regalo, muchas precisamente gracias. En base a esa frase que estás diciendo. Ahorita me el trabajo sexual es trabajo. El trabajo sexual es trabajo, tiene que ser regulado, tiene que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier persona que está desarrollando un trabajo y sobre todo que esto desemboque en un ejercicio efectivo y en un ejercicio garantizado de sus derechos, porque como ya decían todas y cada una de ustedes,
son personas que están trabajando y sobre todo son personas con autonomía y libre desarrollo de la personalidad. Muchas Fíjate gracias. que a mí me parece muy importante lo que mencionan las compañeras y lo que menciona Geraldina, porque creo que las trabajadoras sexuales somos de esas poblaciones que estamos más organizadas. Creo que nosotras hemos aprendido a generar estrategias de sobrevivencia, a estrategias de autocuidado y no olvidar que también entre trabajadoras sexuales también hay sororidad, también hay compañerismo y que solamente de esa manera vamos a poder construir, por supuesto, una sociedad más equitativa, más justa, más igualitaria. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, María, Lola, Natalia. Gracias a Muchas ti, gracias. Este es Geraldina. Espacio Diverso. Gracias a Nos este vemos a espacio. la próxima. Gracias.